¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este webinar Tendencias Digitales en Recursos Humanos y veremos también algunos casos de éxito. Buenos días para todas las personas que se están conectando y que, bueno, por supuesto, estaremos muy atentos a cuando vayan ingresando para que se vayan enlazando en esta conversación que pues hace, me parece que un total sentido con lo que se está viviendo en recursos humanos en términos de que una de las grandes preocupaciones en la agenda es cómo poder aprovechar la tecnología, cómo poder aprovecharla para poder cubrir lo que estamos viviendo actualmente como recursos humanos. Nuevas reformas laborales, un también crecimiento en la parte de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos para diferentes verticales, equipos que trabajan en formatos híbridos y que, bueno, son escenarios que nos están requiriendo como recursos humanos que podamos estar incorporando esta parte de inteligencia artificial, esta digitalización para poder cubrir de alguna manera con todos estos requerimientos, sin olvidarnos de una pieza fundamental. ¿Cómo logramos que la persona viva experiencias dentro de nuestros espacios de trabajo apalancándonos de la tecnología? Fíjense cómo esta sesión, ahorita les voy a presentar a nuestras ponentes, pues hace sentido no solo en términos de lo que escuchamos en el día a día, sino de lo que estamos midiendo en el día a día. La transformación digital en recursos humanos es una realidad, pero es cierto que estamos en un momento en donde pareciera una realidad incompleta o donde la mancuerna no está completamente realizada. Por una parte, 8 de cada 10 colaboradores habla de que no ha recibido capacitación para utilizar herramientas de inteligencia artificial dentro de sus espacios de trabajo. Insistimos en este tema que probablemente a veces el colaborador se siente que vive más tecnología fuera de su lugar de trabajo, en su hogar, en otras actividades, y no necesariamente esas herramientas para que pueda tener buenas experiencias en el espacio de trabajo. Y 63% de líderes de recursos humanos no tienen herramientas de People Analytics para lograr las transformaciones requeridas. Esta es una realidad, esta es data que tenemos desde Sésame y es una realidad que tanto Sofía como Sésame la estamos palpando, la estamos percibiendo y por eso damos pauta a este webinar en el que, como ya es costumbre, les vamos a pedir que la sientan como una conversación, que nos pueden ir compartiendo comentarios sobre cómo se vive esta parte de inteligencia artificial dentro de sus espacios, para al final cerrar con comentarios o con preguntas que tengan para nuestros ponentes. Pero quisimos arrancar con estas cifras que si bien a veces pueden variar de acuerdo con el universo de líderes de recursos humanos que nos compartan su opinión, la verdad es que hoy es una fotografía contundente de lo que está pasando en México y que nos muestra cómo a nivel de narrativa y de urgencia la tecnología está presente, pero hay una brecha que nos sigue colocando como recursos humanos en un lugar mucho más operativo, mucho más transaccional, y parte de este webinar que hoy tenemos es entender cómo hacer ese movimiento entre la parte operativa, cómo hacerlo de una manera muy práctica. Les voy a pedir a las ponentes que hoy nos acompañan que precisamente nos digan cómo hacer esa transición para que se perciba algo que como recursos humanos podemos hacer en el día a día de nuestras organizaciones. Ahora, bueno, pues ya como comenté, soy Ivonne Vargas, soy embajadora Sésame, soy directora del Observatorio de Bienestar en la Universidad Tecmilenio, y para arrancar esta presentación, a mí me gustaría a las personas que ya están conectadas que nos ayuden dedicando unos segundos a reconsiderar, a reflexionar en la siguiente pregunta, y si les es posible también que nos vayan compartiendo a través del chat algunas respuestas o una respuesta relacionada a la siguiente pregunta. ¿Qué tan digitalizada consideras que está la gestión de recursos humanos en tu empresa? Vamos a pensar en este contexto con el que arrancamos, en donde hablamos de que es una tecnología ya vista,
que sabemos que es necesaria, pero quizá no la tenemos aplicada en todas las verticales. Entonces, ayúdenos con una respuesta. ¿Qué tan digitalizada consideras la gestión de recursos humanos? Tenemos una primera opción, la opción A. Aún somos una empresa manual. Todo se da vía como muy operativo, muy transaccional. Opción B, tenemos herramientas, pero las utilizamos poco. Opción C, estamos ya bien digitalizados. Opción D, somos líderes en digitalización. Entonces, cuéntenos un poco. Yo por aquí les voy a pedir el tema de esta y voy a hacer el cambio, discúlpenme, porque aquí la tenemos. Listo. La tenemos ya en visión y repito la pregunta. ¿Qué tan digitalizada consideras que está la gestión de recursos humanos en tu organización? Y aquí están las opciones. Por favor, ayúdenos si nos quieren poner manuales o la opción A, la opción B, la opción C, para ir sensibilizándonos también en el arranque de este webinar en qué punto está su organización. Y recordándoles que aquí, por supuesto, no tenemos las fórmulas exactas, pero sí queremos que este webinar, o no tenemos las respuestas exactas, sí queremos que este webinar ustedes se lleven esos cómo hacia los qué que les estamos planteando, ¿no? Aquí estoy viendo que la mayoría está contestando la opción B y la opción A y la opción B. Fíjense cómo esto de alguna manera nos hace sentido, se hace redondo con estos datos que arrancamos. Tenemos esa intención de poder digitalizar más todas las operaciones, de utilizarlo para generar valor, por ejemplo, en el caso de un cumplimiento normativo, pero nos sentimos como recursos humanos según aquí las respuestas, en esta fase de ser muy transaccional y ya tener incorporadas algunas herramientas, pero quizá viéndolas desde la parte subutilizadas, no entender cómo sacar el mejor provecho en beneficio de la experiencia del colaborador, pero honestamente también en beneficio de poder gestionar de una manera distinta como recursos humanos nuestro tiempo, nuestros recursos y lo que tenemos que hacer en el día a día en las organizaciones. Bien, pues gracias por compartirnos. A lo largo de la sesión también iremos haciendo alguna otra pregunta, ¿no? Para ver cómo nos vamos conectando con este tema de la digitalización. Y vamos a arrancar ya propiamente con esta exposición y me gustaría presentar a nuestras invitadas en este webinar. Nos acompaña Fernanda Cater. Ella es Country Manager de México en Sésame HR y cuenta con más de una década de experiencia liderando equipos en sectores como tecnología, medios de comunicación, hotelería y consultoría. Y también está con nosotros Majo Villa, quien es People and Culture Manager en Sofía y cuenta con más de 5 años de experiencia en el mundo de recursos humanos y en startups en tecnología. No me imagino mejor mancuerna para que nos puedan exponer los cómo de lograr que como recursos humanos y como equipos de trabajo incorporemos de mejor manera la tecnología. Y pues arrancamos con este primer bloque, ¿no? Esta primer fase de nuestro webinar, en donde hablamos de cómo la digitalización es, si lo queremos imaginar de una manera muy práctica, pues este viaje de 3 pasos, ¿no? Hoy nos vemos o nos encontramos en un momento en donde ya probablemente somos muy asertivos en el término de ver la tecnología como una herramienta para registrar asistencias, controlar jornadas de incidencias, documentar auditorías, lo cual digamos, un primer paso muy importante en términos de aquel sueño o anhelo más grande de poder mejorar la experiencia. Pero si lo pensamos, hoy nos suena como un proceso muy básico donde la mayoría de las empresas todavía está atorada en cómo dar el siguiente paso. Entonces, esta es nuestra primer premisa y me gustaría subrayarla. El problema no es de tecnología. El problema es una brecha entre utilizar mejor la tecnología y que eso nos pueda dar una forma diferente de conectarnos con las personas y una forma diferente de poder trabajar. Y mientras esa brecha exista,
recursos humanos va a seguir más tiempo en la operación, va a seguir sin poder dar ese salto a ocupar su propio tiempo para otros aspectos. Y a mí lo que me gustaría es iniciar esta conversación contigo, Fer, preguntándote qué es lo primero que falla cuando una empresa compra ese software de recursos humanos, pero no hay un cambio de otra naturaleza. Eso, como ya lo dijimos, podemos tener muy en mente que queremos tener la tecnología, pero no damos el brinco. Adelante, Fer. Sí, primero que nada, buenos días a todos. Un gustazo y que estén acá. Y bueno, Majo y Ivonne, feliz de que estemos acá y platicando de estos temas. Y creo que ahí la pregunta, Ivonne, y la respuesta es, compramos un software, pero luego no sabemos para qué, porque no conocemos, o sea, una vez teniendo los procesos es cómo quiero llevarlos a cabo, pero qué herramientas me van a ayudar para llevarlo mejor, de la mejor manera a esos procesos. Entonces, muchas veces nos perdemos entre tantas herramientas, pero el chiste es siempre regresar a la parte operativa, es decir, conocer realmente qué procesos no funcionan, qué no, y de ahí parto para elegir la herramienta, no al revés, no tengo, ¿no? Agarro 80,000 herramientas y luego las quiero adaptar a mis procesos, ¿no? Entonces, creo que ese es como el punto clave de dónde partir. A mí me llama la atención esto que comentas, Fer, porque pareciera que nos sigue ganando ese impulso de decir, check con que tengo aquí ya la herramienta, pero no he pensado necesariamente cómo voy a utilizarla. Es solamente que me ayudes a reconfirmar esa posición. ¿Existe todavía este pensamiento como tan de con tener la herramienta nada más? Sí, es que muchas veces es así, ¿no? Oye, bueno, llevamos con, hay de dos, ¿no? Uno, obtengo las herramientas porque sí, porque se necesita o porque es como giramos. Y la otra es, tengo una herramienta, pero o se me está quedando corta o ya es obsoleta o por cambio de, o no querer cambiar el proceso o el uso de esa herramienta, luego nos privamos un poquito y nos vamos quedando atrasados en esa parte, ¿no? Entonces, creo que son dos puntos válidos, ¿no? Hay veces que, oye, no quiero cambiar el proceso, me cuesta, o esta herramienta ya la domino y volver a aprender una nueva, pero es la adaptación con la que vamos teniendo y el por qué usamos esa herramienta, que eso es el punto principal en donde debemos de partir todos. Claro, ¿consideras un cambio significativo, Fer? Sé que ahora nos vas a compartir con un poco más de ejemplos cómo se hace esa transformación, pero ¿tú consideras que hay un brinco importante cuando la empresa pasa lo manual a lo digital en cuanto a la gestión del tiempo? ¿Cómo se observa este cambio? A ver, creo que es más fácil yo ponerles un poquito más de ejemplos y como hacerlo mucho más visual. Ivonne, y bueno, a todos, son 4 puntos muy que yo parto y siempre trato de como que luego nos gusta tener data o saber hacia dónde vamos, entonces creo que sigue fallando un poco al final. A ver, sigue es cambio significativo porque vamos a reducir muchas cosas o automatizar muchos procesos dentro de nuestra operación y nos va a volver a ser mucho más ágiles o más estrategas dentro de lo que estamos. Porque recordemos que recursos humanos nos volvemos locos, vemos 52,000 aristas, balanceamos, ¿no? Todo lo que hacemos, tanto operativo como cargar gente, como beneficios, como todo. Entonces, creo que al final esto se va a ver, nos va a beneficiar a nosotros, tanto a los colaboradores como a los que llevamos la operativa al día a día, ¿no? Entonces, sí, me gustaría igual compartir aquí un poquito más de data, Ivonne, como para que todos tengamos un poco más en mente a qué nos referimos con, ¿no? De estos ejemplos de automatizar o cambiar o digitalizarnos en la parte de gestión de tiempo. Perdón, Ivonne, estás en mute, ¿eh? Aquí estoy. Es que me puse un minuto en mute y cerré mi cámara en lo que estoy leyendo algunos de los comentarios. Fíjate cómo, Fer, y nos comentan que a nivel personal lo que vive en la organización es que se suele utilizar para eficientar algunos procesos, pero en su caso particular, la persona que lo comparte dice,
parto de que prácticamente estamos out en relación a capacitación sobre este tipo de temas. Ok. Y comentamos de manera superficial cómo va a ser el cambio cuando haces esta implementación, cuando haces el para qué de la compra y luego empiezas en ese proceso. Y es interesante que la mayoría al cuestionario que pusimos anteriormente, gran parte de las respuestas se quedaron en el punto A. Estamos en el punto manual de querer incorporar una solución tecnológica. Y yo te iba a comentar, Fer, que conozco bien el caso de Sésame, y que me gustaría nada más que las personas se quedaran con estos 3 momentos de cómo es, por ejemplo, la gestión a través de Sésame. El antes, el durante y el después de implementar un módulo en donde van desde el registro hasta que pueden ver, digamos, a través de un control de data muy específica, cómo van reduciéndose las incidencias, cómo se cumple normativamente hablando en tiempo real. Y eso me imagino que es un paso bien significativo para que la gente se siga en la atracción de poder tener una herramienta tecnológica, ¿no, Fer? Claro. A ver, y totalmente de acuerdo con todos los que pusieron ese comentario. Están poniendo mucho, lo están poniendo. Yo Estamos sé. completamente fuera en términos de que nos digan cómo vamos a dar el brinco. Claro, a ver, y creo que el brinco está un poco en estos 4 puntos que quiero empezar antes cómo se ve durante y cómo es después, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Todos decimos, usen herramientas, sí, pero ¿en dónde empiezo, no? Que mi gente me decía, es que ¿cómo empiezo? Entonces, creo que, Ivonne, si pasamos la siguiente para que tengan una más. Para ir viendo exactamente. Aquí está. ¿Por qué la operación sigue fallando? Y creo que empezando y partiendo aquí sería, 1, lo que todos tenemos. Llevamos el registro manual y esto es igual a un caos operativo. Me dijiste, lo puse en el Excel, pero te lo apunté en la hoja, pero no me acuerdo si llegó 8 y 15 y no, y entonces el retardo. Entonces, creo que al final nos volvemos como en esta nube de ya no sé en dónde quedaron los registros o pasé 80 veces, ¿no? El Excel y lo perdieron y en lo que me aprueban y en lo que me dicen. Entonces, los errores se transforman en casi el 20 y 25% de los registros siempre tienen errores, ¿vale? Y que tomamos, que es lo que todos seguro nos pasa, 6 o 8 horas a la semana, o sea, prácticamente una jornada completa, o sea, un día completo le estamos dedicando a estar corrigiendo incidencias, ¿no? 2, el registro normativo, pues más del 60% de las empresas no podemos demostrar una auditoría inmediata, ¿no? Porque es, oye, pues creo que tengo el archivo por acá, no me cuadró, entonces pues ahí viene la auditoría, entonces todos corremos y empezamos a cruzar 82,000 archivos para que nos den, ¿no? Y luego seguimos muy atrapados en la operativa, que era lo que comentaba hace un poquito de tiempo, bueno, hace unos minutitos. 30% de nuestras tareas son repetitivas y no nos enfocamos en la estrategia. Es decir, estoy arreglando tantas incidencias y tantas, ¿no? Apagando fuegos y viendo el archivo y regresando y dispersión y todo, que perdemos realmente ese foco nosotros en la parte de estrategia y dar estos beneficios y que todo esté llevado, ¿no? Al pie de la letra, automatizado, que tratemos de saber, pues sí, de enfocarnos en eso, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? La tecnología mal aprovechada, ¿no? Si llegamos a comprar un software, lo mismo que sabía, pero no cambiamos los procesos, que era lo que decía, oye, ¿cómo empiezo con esta herramienta? Entonces, creo que partiendo de estos 4 puntos que son muy importantes, es no tengamos miedo de hacer el cambio, ni de conocer herramientas, ni de sentarnos y decir, a ver, ¿qué usamos, qué no usamos, y hacer un autodiagnóstico de dónde estoy gastando mi tiempo y qué me está tomando y qué herramientas me podrían, a mí como, ¿no? Persona, gerente, la que lleva toda la operativa, cuáles se acercan a lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y es en realidad cómo la trabajamos, no qué tantas herramientas necesitamos, ¿vale? Y aquí, Ivonne, ahora sí, y público querido, entramos a este ejemplo que nos va a hacer como mucho más fácil aterrizar un poco la idea y es un caso de éxito, bueno, en general, cómo llevamos nosotros esta implementación de gestión del tiempo de la plataforma, ¿vale? Antes, el registro manual, ya lo comenté, ¿no? De 20 a 25% de errores constantes. Tenemos días o semanas para responder una auditoría. Le dedico de 6 a 8 horas, ¿no? Semanales.
y luego tengo unos datos dispersos, ¿no? Entonces yo no, o incompletos, entonces yo no sé si está bien, mal, pues le hice al tanteo, crucé 80 Exceles, tablas macro, dinámica, lo que quieran, entonces se pierde todo. ¿Qué es lo que pasa durante o cuando implementas una herramienta? Uno, lo que yo hago es, tengo un tiempo obviamente de implementación y de capacitación dentro de las herramientas, dependiendo el número de empleados y todo eso es súper importante. Si no tenemos un tiempo definido y quiénes son mis key players que me van a ayudar a implementar la herramienta y no la conocemos al 100, claro, parte de nosotros y Majo no me dejará de mentir y también te ha pasado, Ivonne. Es súper importante que nosotros como empresas acompañemos a todos nuestros clientes a que realmente conozcan la herramienta y decirles cómo van a cumplir con estas necesidades, ¿vale? O sea, qué les va a ayudar este benefit, ¿vale? Entonces vas a tener registro digital de asistencia en tiempo real. Pues no me voy a estar peleando si llegaron, si me acordé, si me dijo que el retardo o el permiso o la vacación o la ausencia, ¿no? Automatización de incidencias, es lo mismo, me preparo para la prenómina y no tengo que estar revisando 82,000 veces las cosas con los líderes o gerentes pues, que aprueban las vacaciones. Todo está dentro de la plataforma y es, oye, pues, sí te apruebo o no te apruebo, ¿no? Control de jornada centralizado. Yo ahí veo estadísticamente, oye, me están cumpliendo el horario, llegó tarde, no llegó tarde, le faltaron horas que cumplir a la semana, cumplió con el turno, que es matutino, diurno, bueno, lo que tengamos. Entonces, al final, es mucho más fácil yo mi control de la jornada, ¿vale? Y tengo evidencia documentada, automatizada para las auditorías, entonces yo descargo un archivo y señores, aquí se los enseño y voy cumpliendo obviamente con la ley, que ya nos van a exigir mucho más veces. Y recordemos, tenemos reducción de jornada laboral para el 2027, que eso también es algo que considerar dentro de la operativa y va a ser paulatino, ¿eh? No entremos en pánico, yo sé que estoy hablando de otra cosa, pero nos va a servir porque todo se va a tener que digitalizar para empezar a hacer este cumplimiento de reducción de jornada laboral. Entonces, queridos, conozcamos nuestra operativa, conozcamos cuáles son nuestros puntos de dolor para que encontremos la herramienta perfecta o las herramientas que nos acompañen para cumplir lo operativo, pero también tener como este beneficio y, digamos, la parte que necesitamos todos pues, para que nuestros colaboradores estén bien, estén sanos, etcétera, ¿vale? Entonces, considerando esto durante, recuerden, implementación, me toma a veces de 2 a 4 semanas o a veces que me toma un poco más, no pasa nada, nos puede tomar más tiempo a todos, pero el chiste es que vayamos conociendo las herramientas, ¿vale? Y la adopción, prácticamente más del 80% la tenemos el primer mes, ¿vale? Y después, ¿qué vamos a lograr? Y con esto, quiero que lo dejemos en mente y tomen el screenshot si quieren todos o foto en el celular, no pasa nada. Incidencias, bajan el 70% de las incidencias bajan. El tiempo operativo se reduce prácticamente a la mitad, entre 4 horas, bueno, de 4 a 6 horas recuperadas más o menos, o puede ser que hasta menos. Las auditorías, pues señores, en minutos, ¿no? Aquí ya está el archivo digitalizado y listo. Y tienes 100% de visibilidad dentro de la jornada. Ya no es duda, inquietud, qué rollo, lo perdí. Te digo, ya lo di mucho el ejemplo, pero bueno, la idea es que si yo digitalizo mi operación, ya no tengo caos y ya tengo el control, que eso es como lo que les quiero dejar. No tenemos miedo a tomar una herramienta, a la IA, al reporte, al People Analytics. Al contrario, son los datos que nos van a ayudar para tomar mucho mejores decisiones y nosotros reducir tiempos operativos, ¿no? Entonces, digo, me gustaría cerrar con esto, Ivonne. Yo no sé si, bueno, Majo, estés de acuerdo, pasa muchas veces, la gente nos esté comentando, pero por favor, sin miedo al éxito, como digo yo, comentemos. Sí, no, totalmente de acuerdo, Fer. Creo que igual más adelante lo podemos como ver a detalle, pero sí, sin duda, creo que el primer paso, como preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder empezar a digitalizar mi equipo? Creo que el simple hecho de estar aquí, ¿no? Y el tener como la curiosidad de qué tengo que hacer para hacerlo y empezar a investigar, ya es el primer paso y es de los más importantes, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, Fer. Y fíjense que es algo que está compartiendo también mucho las personas que están conectadas, nuestra audiencia. Guillermo, por ejemplo, nos dice, hay empresas que prefieren ir por desarrollos internos y no se alcanza a ver todas las opciones que hay para optimizar procesos. Pero me gusta mucho la frase que utiliza alguien de nuestro público. Se van apagando fuegos conforme se van presentando. Y yo creo que es un resumen importante de este primer bloque, Fer y Majo.
el miedo se quita cuando logramos tener un diagnóstico, cuando logramos entender en qué punto estamos, de qué punto estamos partiendo, o si ya tenemos un diagnóstico, cómo podemos mejorar eso que está pasando dentro de la organización. Mientras te escuchaba, Fer, con estos tres fases, que como tú dices, tómenle una fotografía, pero si no se va a compartir todo este material. Mientras te escuchaba, me acordaba yo de varias empresas, particularmente empresas relacionadas con algunas actividades como manufactura, retail, que nos decían, bueno, es que la gente me falta, no sé cuándo me falta, no sé por qué falta, no puedo tener el control y por tanto no puedo dar una respuesta mucho más ágil y mucho más alineada a lo que se me está requiriendo en este momento, pero hay que apalancarnos de la tecnología precisamente para lograr ese diagnóstico y luego ir haciendo transiciones, ¿no? Creo que cerraría yo este punto. Y están hablando mucho en la conversación, la audiencia, de el miedo a quizá entender en qué punto estoy parado para moverme hacia otro aspecto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que con este ejemplo, aparte nos das cifras, Fer, de precisamente cómo se logra hacer esta medición, cómo logras tener los ahorros, cómo logras de alguna manera romper esa paradoja de, de tener, de tomar decisiones de una manera mucho más asertiva, ¿no? Porque en este segundo bloque, donde conversamos sobre cómo People Analytics e inteligencia artificial se unen para tener estas decisiones estratégicas, pues algo que vemos ya, digamos, en un segundo paso, es que probablemente como RH va a llegar el punto donde tenemos esos datos, pero no sabemos cómo cruzarlos ni cómo interpretarlos, ¿no? Y ahí yo creo que ahorita Majo nos podrá compartir cómo teniendo los analytics, cómo recibiendo esos analytics, podemos hacer un cambio en algo tan significativo hoy como es el aspecto de salud y bienestar. A mí me parece que no hay organización hoy, y no solo en México, sino a nivel global, que no esté considerando o que no esté repensando cómo conseguir data relacionada con salud para poder interpretar adecuadamente y generar un cambio de cultura dentro de la empresa, generar cambios en la experiencia de bienestar. Un cambio precisamente viene también en la gestión de tiempo, Fer, que tú nos hablabas anteriormente. Y sí que la IA también aprendamos a verla no como una herramienta aislada, sino como algo que nos va a permitir precisamente hacer estos cruces y convertirlos en una decisión real. Yo no puedo de alguna manera tomar una decisión diferente sobre mi póliza de gastos médicos a nivel de la empresa o sobre cómo son tiempos flexibles si no tengo esa data cruzada de manera indicada para saber cómo me muevo financiera, en una estrategia financiera, cómo me muevo en una estrategia de bienestar. Entonces, eso es para la audiencia que nos está acompañando nuestro segundo bloque. No es lo mismo tener datos que saber utilizar esos datos, en tiempo real. Y la IA de alguna manera nos está ayudando a hacer estos cruces en segundos, cuando probablemente antes, o yo no sé si antes, pero ahora ya la audiencia nos irá compartiendo porque nos está diciendo que todavía se hacen cosas manuales, pero podemos transformar esos reportes, esos Exceles, esas complicaciones, ¿no? En algo que sea cuestión de segundos. Y eso nos va a llevar finalmente a la parte, y con eso voy a dar paso a una pregunta para ambos, a que estamos en la época de recursos humanos, donde pues es muy importante medir, pero tenemos que entender cómo trabaja la gente y cómo está la gente. Insisto, me parece que si hay un elemento catalizador en la actualidad y detonador en la actualidad es el tema de bienestar y de salud. Entonces, yo me voy con una pregunta de nueva cuenta para ti, Fer, y aquí sé que se va a tejer la conversación con Majo. ¿Cómo incorporas Sésame IA en People Analytics y qué puede predecir hoy un gerente de recursos humanos? Hablaba al inicio en esta introducción que tenemos que llegar también a esa parte predictiva.
y que algo que antes probablemente le llevaba semanas tener, ¿no? En fijo, tenerlo en visto. ¿Cómo se incorpora ese People Analytics? Y te doy la palabra, pasando también a estas siguientes ideas, Fer. Sí, a ver, importante, yo voy a retomar un poquito antes. Operativamente, esto es, digamos, escenario ideal, como dice Sibon, cuando yo ya tengo data, ¿no? Imagen. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahorita, no? Pues somos productivos y hay cumplimiento de jornada, ¿no? Check, ¿no? Las horas extras y el absentismo por equipo, una vez que esto ya esté digitalizado, ¿no? Y indicadores tempranos de burnout, que muchas veces no los tenemos tan palpables, pero ya una vez teniendo digitalizado me hace más sentido, ¿no? Tengo el riesgo, obviamente, de rotación por comportamiento o a veces desviaciones operativas, pero ya en tiempo real, ¿no? No me doy cuenta 2 meses después de, no se cumplió este proceso, los tiempos están tomando más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que yo veo, ¿no? Aislados, puntitos aislados. ¿Cuál es el problema que siempre nos pasa? Es, oye, uno, tengo los datos dispersos y en múltiples sistemas. Lo mismo que decía, a veces no centralizamos todo en las herramientas, tenemos una cosa en una herramienta, la otra en un Excel, pero la otra en Slack, bueno, no, todo lo que usemos digital. Y luego, métricas que no las unimos entre sí, ¿no? No decimos, oye, a ver, pues, chance el hard skill va con el soft skill o el beneficio que yo estoy dando, si está ayudando a la gente, les está gustando, nada más yo estoy metiendo beneficios por meter, como que ahí no lo tengo muy claro, ¿no? Y importantísimo, y todos lo hacemos, y no lo puedo negar, no lo podemos negar más bien. Todos, oye, yo creo por intuición, no, yo creo que sí están en burnout, los veo más cansados, ¿no? Oye, no, pues creo que el team building sí funcionó, o creo que el beneficio está funcionando, pues ahí medio veo que lo usan y hablan de él. Entonces, nos guiamos mucho con pues creo que sí. Y aquí lo que necesitamos realmente, que era lo que yo decía, es, oigan, juntemos los datos. ¿Qué pasa cuando yo conecto todos esos datos? Uno, detecto si tengo equipos en sobrecarga o no sobrecarga, ¿no? Identifico patrones de ausentismo antes de escalar, es decir, oye, bueno, pues muchos me están ausentando por X, Y, ciertas razones, como decías, a veces manufactura, retail, o sea, son más corporativos, lo no puedes notar más, pero hay ciertos patrones diferentes a las industrias cambiamos, ¿no? Entonces, nos ayuda muchas veces a ajustar algunos hitos dentro de anticipo el riesgo de rotación con semanas de antelación, porque muchas veces llega la persona y nos dice, señor, me voy, yo ya no puedo más, que te vaya muy bien, y tú, pero ¿en qué momento, no? Si todo iba bien, y pues no, resulta que esta persona estaba burnout, o no estaba contenta, o X y ciertas cosas, ¿no? Entonces, pasa que nosotros podemos anticipar todas estas rotaciones, ¿no? Y tomamos decisiones operativas en tiempo real. No me espero bueno, pues tengamos nuestra revisión de Q, ¿no? Y pues bueno, ahí vamos viendo que sí, que le movemos y damos otros meses más para accionar. Entonces, es súper importante que también nosotros conozcamos, y les recuerdo, todos los que estamos en plataformas, les ayudamos a ver el por qué y el cómo y cómo entender esta data, ¿no? Entonces, de aquí yo dejo hablar a Majo porque ella trae, la verdad es que muy buenos datos y nos puede ayudar con un caso específico. Y nada, creo que dejemos esto igual, tomemos el screenshot y como estos checkcitos que tengamos que tener, ¿vale? Majo, adelante. Adelante, Majo, porque ya decía yo que el tema de bienestar es algo, es un gran indicador y termómetro en la empresa, pero sabiéndolo interpretar, sabiéndolo leer adecuadamente y de alguna manera, creo que ya decía bien Fer, tú tienes un caso muy importante de cómo la adopción se ha vuelto hábito y no se queda en algo de, pues, creo que les va así, creo que están de esta manera, no se queda como que en esa fase de piloto. Sí, total. Y creo que este tema da para muchísimas cosas, ¿no? Y también como agarrando un poco de lo que decía Fer, todo lo que estamos platicando aquí es para que nosotros en recursos humanos podamos anticipar. O sea, se me quedó súper marcado la frase de uno de los que están por aquí con nosotros, participaron y dijeron, el rol de recursos humanos muchas veces es apagar fuegos, ¿no? Conforme van saliendo. Y creo que así ha sido mucho tiempo, pero creo que hoy en día, gracias a la digitalización y la inteligencia artificial, podemos anticiparnos, como bien decía Fer, y actuar desde una forma mucho más estratégica, ¿no? O sea, como hay una frase que me gusta, más bien levanta la mano cuando hay humo y no cuando está el fuego, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que
todos hemos estado muy metidos con la inteligencia artificial que nos está bombardeando por todos lados, ¿no? Entonces yo les quiero traer a ustedes como 3 ejemplos que nos han funcionado muchísimo aquí en Sofía, porque creo que no solo es, como decíamos anteriormente, no solo es comprar una herramienta de inteligencia artificial, es un tema de generarlo como un hábito, ¿no? Creo que no sirve de nada que compres, no sé, una herramienta que pues más o menos sabes usar, pero no se vuelve un hábito y no se compra, ¿no? Como algo operativo del día a día y no se entiende del día a día. Entonces, en Sofía nos dimos cuenta que si lo tratábamos como como un rollout típico, es decir, nada más lo comprábamos y ahí estaba, se iba a quedar solo en la idea, ¿no? O sea, no solo es parte de que recursos humanos la traiga a la mesa, sino que todo mundo la empiece a utilizar. Entonces, lo que hicimos fue diseñar algo mucho más práctico y cercano a los colaboradores en el día a día, ¿no? Entonces, un ejemplo es los hackathons, ¿no? Agendamos horarios cortos o como un periodo de tiempo corto entre semana, donde ponemos problemas reales que estamos viendo en diferentes áreas o como empresa, llámese producto, diseño, ingeniería, y juntamos a varios equipos, ¿no? Esto genera mucha energía, también es una gran estrategia para generar como sinergia entre diferentes equipos, y la idea es dejar que la gente deje de ver la inteligencia artificial como algo ahí que nada más existe y empiece a usarla sin miedo, ¿no? Que vean como, ok, la inteligencia artificial es algo que me va a ayudar muchísimo a mí también, ¿no? Entonces los hackathons son como un periodo de tiempo donde pones un problema real, colaboras con otros equipos, pones la inteligencia artificial y lo pones en práctica y vas entendiendo, ¿no? El beneficio de usarlo. Luego tenemos el show and tell, que es como cómo la adopción de la inteligencia artificial se puede contagiar. Cuando tú ves que un colaborador o alguien de otro equipo utilizó una herramienta o algo digital y ves que está funcionando y vas y lo compartes con otro equipo, dices, wow, sí funciona, ¿no? Y yo también quiero eso. Entonces, creo que el show and tell dentro de diferentes áreas y cómo puedes tú empezar a impulsar, ¿no? Este tipo de proyectos dentro de tu empresa cuando estás empezando a digitalizarte es súper ágil y es bastante fácil de hacer. Y por último, pues también, ¿no? Las entregas de MVPs y no son solo presentaciones, ¿no? Cambiamos la conversación a ¿funciona o no? Mira, esto está resolviendo un problema real, ya tiene valor, ¿no? Entonces creo que la inteligencia artificial tendríamos que todos empezar a hacer este tipo de ejercicios, ver cómo funciona, entender, ¿no? Creo que también evaluar, por ejemplo, si a un equipo le hace sentido y al otro no, ver qué es lo que les hace falta, ¿no? No es lo mismo un equipo de ventas que el de ingeniería, ¿no? Entonces por eso los hackathons y estas 3 como ejercicios creo que funcionan bastante bien con la inteligencia artificial y nos ha funcionado muy bien también de nuestro lado. Pues la verdad, Majo, que muy valioso que están ya como sugeridos, ¿no? Dinámicas sugeridas. Y mientras te escuchaba, Majo, pensaba, digo, no vamos a hacer aquí un spoiler, pero próximamente a través de Sésame vamos a estar presentando esta encuesta de recursos humanos, donde una de las preguntas fue cómo utiliza la tecnología, la organización para favorecer la salud y particularmente para impulsar como herramientas de salud mental y de prevención. Y próximamente estarán viendo esta información, como hay una gran área de oportunidad, no solo de adoptar la tecnología, Majo, sino de poderla traducir en verticales o en prácticas como estas que nos acabas de compartir, para que los usuarios, para que digamos, los propios colaboradores vean, ¿no? El beneficio y se llega a esta conclusión de algunas empresas que yo he escuchado que me dicen, mira, la verdad es que para avanzar en términos de bienestar, me funciona muy bien la estrategia donde conectas a las personas. Sí. Si se trata de hacer ejercicio, si se trata de hacer una meditación, si se trata de hacer cosas, responde mucho mejor el colaborador cuando puede estar en un desafío compartido, cuando puede estar con una actividad compartida, que cuando lo hace de una manera unitaria, ¿no? Entonces, esto de tener una prueba social y una competencia amistosa nos habla mucho de cómo la propia tecnología te ayuda a conectar, ¿no? También a tener esa parte. Es un modelo de adopción y a mí me gustaría en este momento preguntarles, para pasar a una siguiente pregunta contigo, Majo, precisamente en sus organizaciones, platíquenos si la IA se ha adoptado para favorecer bienestar y salud de los colaboradores. A ver, un poco vamos a conocer en termómetro con las personas que nos están acompañando, si la parte de inteligencia artificial
ya es, digamos, una herramienta pensada para favorecer esa salud mental y esa conexión entre colaboradores. Y yo te quiero preguntar, Majo, tú ya nos hablaste de cómo se mejora la parte de esa eficiencia en cuanto a conexión, en cuanto a la parte operativa. En tu opinión, ¿tiene un impacto a nivel de que la persona quiera de retención? Sé que es una palabra que a lo mejor está muy utilizada en recursos humanos, pero me queda claro que lo que queremos es que la gente se quede con nosotros, que no se vaya con talento. Entonces, ¿hay algún impacto que tú tras la práctica tengas muy registrado? Sí, creo que el tema de la retención, igual como bien comentas, Ivonne, viene de la parte también del bienestar, ¿no? Y creo que desde lo que hemos visto en Sofía, el implementar algo digital dentro del equipo, dentro de la empresa, principalmente en el equipo de People, sí he detectado que hay 3 factores que influyen muchísimo, ¿no? Para la retención. Punto número 1, al utilizar herramientas de inteligencia artificial o cualquier plataforma digital, reduces la fricción de trabajo, ¿no? Como bien decía Fer hace ratito, hay procesos que toman horas, 6 a 8 a 10 a 12 horas, ¿no? De tu operación diaria. Entonces, bueno, ¿no? Al reducir estas horas, reduces fricción y liberas muchísimo más tiempo para trabajo más interesante o para que tus colaboradores digan, ah, bueno, súper, ¿no? Ahora me puedo enfocar en generar proyectos o ser proactivo, o traer nuevas estrategias, ¿no? La gente que tiene o que reduce, ¿no? Como estas horas en la parte operativa, deja de sentirse, pues, eso, ¿no? Que son como una máquina operativa y se empiezan a sentir más estratégicos y eso, el sentir que tu trabajo tiene un impacto directo en la estrategia y en los resultados de la empresa, genera un nivel de retención altísimo, ¿no? Creo que la segunda, que igual como decía Fer, sin suponer, evidentemente, ¿no? Pero creo que también el poder facilitar la operación a través de la digitalización aumenta la capacidad del equipo sin quemarlos, ¿no? Como dicen por ahí, no se trata de hacer más con más gente, al contrario, sino de lograr más con mejores herramientas y con tu equipo contento y con tu equipo que esté en un nivel de operación altísimo, ¿no? Y pues obviamente esto también reduce muchísimo desgaste, viene el work-life balance, viene el bienestar, salud emocional, etcétera. Y por último, creo que también impacta pues sí, generar crecimiento real, ¿no? Con la inteligencia artificial absorbiendo pues varios tasks que son muy operativos, las personas se pueden enfocar dentro en el desarrollo y en el criterio para volverse como más especialistas, ¿no? Dentro de lo que ellos quieren hacer. Creo que la clave es sí, o sea, el usar la inteligencia artificial y dar herramientas de digitalización a tus colaboradores, pues tiene un impacto directo en el argumento de que la retención cae por sí misma, ¿no? O sea, creo que darles este espacio y estos 3 puntos tienen un efecto directo en la retención, sin hablar que hoy en día, si nosotros nos podemos, justo hace ratito Fer me estaba diciendo que estuvo en unas entrevistas, creo que hoy en día el talento está buscando la inteligencia artificial, ¿no? O sea, las personas, el talento nuevo está buscando aprender nuevas herramientas o utilizar nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entonces creo que fuera de la parte de retención, también aquí todos los que nos acompañan que estén en la parte de talento, hoy en día el talento está buscando tener este tipo de herramientas, ¿no? Y creo que también es algo muy atractivo como Candidate Experience o Employee Branding que podemos ver desde el otro lado de la moneda. Oye, Majo, y mientras por aquí se mantiene esta pregunta, ¿no? De si en tu empresa han incorporado esta inteligencia artificial por una estrategia de salud, yo quiero compartirles un hack muy rápido. Desde el instituto, cuando se pregunta con los colaboradores cómo está el tema de bienestar, cómo está el tema de tu salud en tu organización, la verdad que el índice que siempre es como un poco más bajito es el de la posibilidad de tener tiempo libre. Es que de veras este tema de que tú tengas un tiempo libre y no solo, digamos, todos los colaboradores, incluyéndonos nosotros de recursos humanos, cuando te preguntan, ¿tú tienes tiempo libre para tu familia, para deporte, para un hobby? En una escala del 1 al 5, las respuestas, el indicador se queda en 3 puntos, en menos de 3 puntos, lo cual quiere decir que un problema bien importante en México es la sobrecarga laboral y cómo gestionarla para que haya mucho más disponibilidad en horas. La tecnología es un importante habilitador para este tema y me parece que va muy relacionado con lo que están platicando. Si hoy pudiéramos hablar de una fuerza laboral en México, sería sobrecargada de actividades. Y creo que esto que tú comentas de liberar horas, de poder automatizar, pues funciona, va muy en línea con el sentir del colaborador mexicano, ¿no? En este momento. Total. Esta es una pregunta para ambas. Si pudieran diseñar un dashboard ideal para un director de recursos humanos que combine datos operativos de IA y de bienestar, ¿qué métricas pondrían en la primera pantalla?
compártanos esto, digo ya a esta casi la mitad de nuestra conversación porque vamos al tercer bloque. ¿Qué métricas pondrían en esa pantalla? Sí, lo comentamos más que yo, de hecho. Se me hace que eso conversaban antes de arrancar esta conversación. Entonces, esto lo platicamos las 2 horas, de qué pondría, y las dos así, teníamos un dashboard enorme y nos costó mucho trabajo resumirlo, pero lo curioso fue que decíamos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, creo que la conclusión siempre fue la misma, y igual creo que está como en 2 diapositivas más adelante. Sí, claro, ok, la vamos a dejar y vamos a ir, bueno, aquí quiero comentar que esta información también la pueden tener a reserva de que se pueda tomar una captura de pantalla en este momento, pero es información que puede recibir la audiencia que está conectada y aquí está, llegamos al dashboard ideal, ¿no? Si lo quieren comentar ahorita antes de pasar al tercer bloque. Sí, perfecto. Digo, Majo, ahorita seguro me va a interrumpir, pero a ver, creo que es importante. No hay dashboard ideal, ¿eh? Muchas veces nos pasa esto no es como piedra, ¿no? Lo que decíamos, pues es que cada quien tiene su dashboard ideal y cada quien nos entendemos, pero más bien el enfoque que queremos dar aquí es como 5 pilares súper importantes que nos tenemos que nosotros llevar en mente como pues estas personas de recursos humanos que vemos tantas cosas, ¿no? Y bueno, uno sería el negocio y talento, que es el porcentaje de rotación total y voluntaria que tengo, cuánto es mi coste de rotación, que ese también impacta, aunque no sepamos, y nos queremos ver también un poco más enfocados con el CFO, por así decirlo, señores, no se pega, ¿no? O sea, el que no tengamos el coste de rotación es importante. La productividad que tenemos empleado por empleado y el performance promedio de equipo, ¿no? Estos son algunos puntitos, no son todos, pero es negocio y talento, ¿va? O sea, la parte dura de la operativa, por así decirlo, donde entramos nosotros. Operación, bueno, de negocio, operación, si cumplo o no la jornada, si hace horas extras, si tengo incidencias recurrentes, cómo distribuyo la carga de trabajo, etcétera, etcétera. Era lo que platicábamos en el primer punto de gestión de tiempo, ¿no? La parte operativa que me llega. Hay más puntos, por supuesto, pero bueno, este es importante. Salud y bienestar, que aquí un poquito más igual lo comentamos, ¿no? Que es, oye, ¿qué indicadores tengo que tener de fatiga, de burnout? Tasa de bajas médicas, ¿no? La frecuencia de siniestralidad, el uso de beneficios de salud o de otro beneficio que tengamos. O sea, es importante que si yo tengo mi equipo sano, ¿no? Y balanceado, lo que decíamos Ivonne y Majo ahorita de, oye, no tengo que tener a todos sobrecargados ni nada, es este balance que tenemos, que cumple tu chamba, pero también que tengas tiempo de ocio, pero también que tengas este acceso a la salud y hablemos de temas como mucho más profundos, porque cuando yo tengo ese balance, la gente es mucho más productiva y se siente mucho mejor en un ambiente, ¿no? Cultura de engagement, súper importante. Clima laboral, participación en encuestas, alineación de objetivos. Si yo soy clara con el equipo y a dónde voy, es mucho más fácil que todos jalemos al mismo lado, ¿no? Y que sepan hacia dónde vamos nosotros como empresa. Y feedback continuo de ambas partes, ¿no? Y desarrollo y talento, que es lo que decíamos, ¿no? Oye, ahorita Majo, es que todo el mundo te pide IA, y tú sí, espérame, porque yo también tengo que entender la IA y cómo la pueden aplicar y cómo tal, ¿no? Entonces, aquí también, oye, pues cuántas horas de formación te voy a dar, los planes de carrera también es súper importante, si necesito mejorar tus skills y bueno, brechas que tengamos de algunas cosas críticas, ¿no? Que falte, que yo detone dentro de las capacitaciones o el desarrollo que tengan que me funcionen para la operativa. Entonces, circulando un poquito todo, son 5 puntos principales que, claro, dentro de algunos tenemos mucho más puntos, pero creo que es básico para tener como ese balance que nosotros estamos, ya nos están metiendo ahorita en esta nueva era, ¿no? Los puntos clave. Y no se olviden, y yo sé que suena un poco mal, y bueno, Majo y a ver, Ivonne, si están de acuerdo conmigo, yo lo dejo al aire igual que aquí a mi público. Nuevas generaciones dominan la tecnología. ¿Por qué no apoyarnos con ellos? O sea, es que es lo que, ¿no? A veces a mí me pasa que se burlan de mí y me ha pasado, ¿no? De que, ay, mis hermanos, hasta mis primos, todos es como esta tía ¿no? De 1900. Pero, porque acerquémonos con generaciones más chicas y ellos nos van a enseñar mucho más rápido, van a ser mucho más fáciles. También es como
yo le voy a transmitir la experiencia, ¿sí? Que ya tengo de este proceso, de lo que yo ya sé, de que funciona, como más, ¿no? El hard work. Y ellos al final me van a ayudar a decir, oye, bueno, pues tú haces todo esto, pero mira, tengo una app que no sé qué hace y mira, esta te puede ayudar y ya está. Entonces, ¿cómo ven? Digo, no sé, yo sí lo estoy lanzando así porque... Pero sí, totalmente. Creo que igual, como regresando al punto 3 de la parte de salud y el talento, creo que hoy en día tenemos que aprovechar que recursos humanos dejó de ser como era antes, ¿no? Hoy en día se le da muchísimo peso. Es más, hay muchas empresas que ya ni se le dice recursos humanos, están empezando como con people, etcétera, ¿no? Creo que la parte de salud y bienestar es algo fundamental y hoy se le está dando mucho peso, ¿no? Y creo que el cómo tus colaboradores estén en la parte del bienestar va a definir absolutamente todo lo demás, ¿no? Ese es como mi punto de vista y creo que lo que dices, Fer, del talento, sin duda, ¿no? O sea, creo que luego nos cuesta mucho y tampoco es que yo sea así un dinosaurio, ¿no? Pero sí creo que mi experiencia, ¿no? De donde yo vengo, no existía, ¿no? La inteligencia artificial, no existía la tecnología que tenemos hoy. Y creo que podemos aprovechar este nuevo talento, inclusive hasta la parte de los onboardings, ¿no? Para ellos va a ser mucho más sencillo entender cómo funcionan ciertas herramientas que otras hay en el mercado que nosotros no sabemos y es esta colaboración, ¿no? De generaciones, creo que sin duda es fundamental para llevar esto a otro nivel. Así es. Muchísimo contigo. Me parece, un poco sumándome al comentario de ambas, entender que ese bienestar es mucho más holístico, ¿no? Majo y Fer, mucho más, porque bienestar para los colaboradores, por supuesto, puede ser un tema de tener una estrategia de salud mental preventiva de cuadros de burnout, pero también es que haya una medición exacta de mis horas de trabajo, que haya una medición de las horas extras, ¿no? Que también de alguna manera pueda haber cierta predictividad en me estoy cansando, necesito una capacitación. Hoy bienestar es una, digamos, es un hilo transversal o una conversación transversal hacia diferentes puntos, pero que todos los colaboradores, incluyendo los propios responsables de recursos humanos, pues están solicitando, ¿no? Entonces, me parece un dashboard ideal el que compartieron Fer y María José, porque está muy alineado no solo a lo que los colaboradores me parece que piden, a lo que la fuerza laboral pide, sino a lo que en términos de regulación, en término laboral, en término normativo, también se está evaluando y midiendo. Y vamos a pasar al tercer bloque. Eh, Digo, no sin antes pensar que me parece que las ideas que han compartido Majo y Fer también ayudan a que el rol de recursos humanos se mueva más hacia la estrategia, ¿no? Empezamos la conversación hablando del temor a medir, a hacer una contratación, a tener un diagnóstico, pero no es menos sabido que un requerimiento, o no es menos importante que un requerimiento para recursos humanos, es que también tú tengas una conversación con data, con cifras, con porcentajes, que puedas mantener esa conversación con un director de operaciones, con un director financiero, que al final no va a estar tan centrado en tu estrategia de gestión de personas, pero sí en cómo estés utilizando recursos como la tecnología para llegar a un resultado diferente. Entonces, que no se nos olvide que también esto de lo que estamos hablando es permitirte una conversación de negocios cuando tradicionalmente no queríamos una conversación de negocios, ¿no? Okay. Así que vámonos al tercer bloque y con pues bueno, de alguna manera nos estamos acercando ya a redondear nuestra conversación. ¿Cómo combatir la rotación con experiencia digital? Yo aquí, bueno, pienso que no elaboro mucho, es una premisa muy clara, ¿no? Empresa que hoy no cuida, no escucha y no facilita la vida de los que estamos ahí adentro, pues es una empresa, a ver si esta frase no se escucha muy fuerte, pero es una empresa o un trabajo que se vuelve un poco desechable. Tú no quieres estar en un lugar donde no se facilita esta experiencia. Y yo creo que aquí, no sé qué piensan ustedes, pero
todas las generaciones, sin importar si estamos en el punto de los centennials o de los alfa, o si vamos a ir a la generación baby boomer, pues queremos esto, ¿no? Queremos una mejor experiencia de colaborador desde el onboarding hasta la salida, ¿no? De nuestra experiencia profesional. Y digitalizar esa experiencia puede ser esa diferencia entre retener o entre conservar a las mejores personas o dejarlas ir. Y yo aquí sí, la verdad, la experiencia me dice que comúnmente nosotros decimos que la persona se te va por dinero. Eso es como un pensamiento colectivo, pero yo lo que veo cada vez con más frecuencia, no solo en encuestas, sino en la conversación de pie, del día a día con alguien de recursos humanos, es que me dice, se fueron porque no éramos flexibles, se fueron porque no teníamos una estrategia de salud mental, se fueron por un salario emocional, mucho más que por un tema de sueldo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de cómo la digitalización nos ayuda a conservar a las personas. Y Majo, mi primer pregunta en ese sentido es, ¿por qué el seguro de salud sigue siendo, ya que estamos hablando del bienestar y de salud, uno de los beneficios más valorados, pero quizá el que más cuesta gestionar? ¿Y qué sucede cuando digitalizas? Me encanta esa pregunta porque justo creo que Sofía, pues para los que no sepan, Sofía es la de las primeras aseguradoras 100% digitales que existen en México, ¿no? Entonces creo que todos aquí que estamos en este webinar hemos tenido experiencias con seguros anteriormente o no los usábamos, ¿no? Y creo que el problema no siempre es el beneficio realmente, sino es el acceso. Porque creo que históricamente el seguro de salud siempre ha sido un beneficio, entre comillas, pasivo, me atrevería a decir, que es muy valorado como en teoría, ¿no? Ay, sí, tengo seguro de gastos médicos mayores, menores, etcétera, pero es muy poco usado y mal entendido en la práctica. Entonces, pues las empresas generalmente lo ofrecen, pero los colaboradores no saben bien qué cubre, cuándo usarlo o cómo sacarle el provecho a un beneficio de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Sofía, cuando lo digitalizas, cambia completamente el juego, ¿no? Yo siempre tenemos aquí un dicho que pues las personas que más usamos Sofía somos los Sofíes, ¿no? Porque la semana pasada igual estaba con Fer, me dio gripa y yo ya estaba con mi doctor de chat de, hola, tengo gripa. Y le pasa a mi pobre doctora de chat, le pasa todos los meses porque me enfermo seguido, ¿no? Y a diferencia de algunos otros seguros que no son digitales, pues Sofía lo usas más, ¿no? Entonces, creo que en cuestión de retención, como bien comentas, Ivonne, hoy en día el talento tenemos justo esta idea colectiva de sí, se está yendo por dinero. No, realmente se está yendo, a lo mejor, probablemente sí tiene un factor económico, ¿no? Pero creo que mucho es flexibilidad, estabilidad emocional y beneficios que aporten, ¿no? A su bienestar como persona, no solo en la parte profesional. Entonces, retener el talento cuesta menos que perderlo y eso es algo que luego se nos olvida o es algo que a lo mejor en otras áreas no estamos tan capacitados para entender. Entonces, la rotación no solo es un problema de cultura, es un problema financiero y eso creo que todos aquí lo hemos sufrido y sabemos de qué es este dolor, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, al digitalizar, ¿no? Un tema de un seguro, por ejemplo, pues se facilita muchísimo más la rotación, hay 65% menos de rotación de personal, menos ausentismo, ¿por qué? Porque es preventivo, o sea, Sofía tiene esta parte no solo de seguro de gastos mayores menores, sino preventivo, y cuando tú estás previniendo, como prevenimos los juegos que tenemos que apagar, también tenemos que prevenir, ¿no? El malestar y cuidar a nuestros colaboradores, y pues bueno, ¿no? Tenemos 5X, ¿no? En retorno financiero por cada peso invertido en programas de salud mental, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante considerar este tipo de herramientas, considerar que los beneficios, especialmente, por ejemplo, el tema de los seguros, al ser digitales, ya tienes mayor retención, estás cuidando a tus colaboradores, es preventivo y las personas saben por qué y qué están haciendo. Y aparte, incluso tú como empresa que contrata a lo mejor un seguro digital, tienes un dashboard y tienes data para entender cómo están tus colaboradores, entender si es un beneficio que se está usando o no, entender cómo están en cuestiones de salud mental, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso aporta muchísimo valor en la retención. Y fíjense, Majo, esta lámina que estoy aquí mostrando y que se está moviendo, como 60% dice que los beneficios de salud son determinantes al evaluar si se acepta otra oferta de trabajo. Yo quisiera hacer un paréntesis muy rápido aquí, Majo, para comentar dos temas, ¿no? Bueno, pues primero, en este esfuerzo siempre de ir compartiendo data
muy actual, tanto para la audiencia de Sofía y de Sésame. Recuerdo una encuesta reciente donde se le pedía a los colaboradores enlistar la razón por la que no se atendían una cuestión de salud. Y los mexicanos se enlistan como primera cuestión, no me da tiempo para llegar a una cita, me queda lejos, ¿no? Entonces, llego en una etapa reactiva y no en una etapa preventiva como la que tú estás mencionando, Majo, pero no quiere decir que no tengan la intención. Lo que de alguna manera interpretamos es que como colaboradores estamos esperando que la organización ofrezca estas posibilidades de digitalización para no esperarnos hasta una etapa reactiva. Y lo segundo, bueno, pues con los cambios en la Ley General de Salud en México, creo que tendremos que ver un poquito más de cerca este tema, ¿no? Hay una apertura mucho mayor a tocar el tema de los seguros digitales, el tema de la telemedicina, el tema de que el colaborador pueda llegar un poco antes o tenga esa parte preventiva, pues porque la salud es el otro fenómeno que más afecta al mexicano. Cuando se le pregunta, ¿qué te preocupa en la vida? Aparte de una deuda económica, lo segundo es bien, salud, ¿no? Sí, que tenga una enfermedad y que reaccione muy tarde y lo caro que me va a salir este tema, ¿no? Así que, Majo, yo aquí te quiero preguntar, ¿no? Después de este paréntesis que hice, o a lo mejor ya fue parte de lo que nos compartiste, si tienes un caso concreto en donde el beneficio de salud se haya convertido en el motor de la satisfacción de los colaboradores. Justo acabamos de sacar un estudio hace unas semanas, ya casi un mes, pero dentro del estudio que hicimos, los resultados fueron que las empresas que tienen Sofía tienen hasta un 40% menos de rotación en sus colaboradores en promedio contra el sector nacional. Y esto, como les comentaba, sacamos esto analizando la tasa de rotación de las empresas que tienen Sofía por sector, o sea, las dividimos por sector y la comparábamos con la tasa promedio de su sector a nivel nacional en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, como en conclusión, podemos ver que Sofía se usa aproximadamente 10 veces más que un seguro tradicional. Y eso es lo que acabas de decir, Iván, o sea, creo que viene de muchos factores, ¿no? Por el simple hecho de tenerlo en tu celular a la mano, que no tienes la inquietud de, híjole, me tengo que ir, tengo que transportar, ¿no? O sea, 6 horas de tráfico o no voy a llegar a mi trabajo, creo que eso es un factor súper importante. Y bajo esta misma línea, pues 9 de cada 10 empresas han renovado Sofía afortunadamente cada año y esto habla pues mucho de la satisfacción de los colaboradores, de los equipos y cómo los líderes, ¿no? También están viendo el impacto que está teniendo Sofía como beneficio en su retención, ¿no? Entonces ellos mismos muchas veces igual platicamos mucho con Customer Success y nos van contando como todos los casos de nuestros clientes y ellos mismos nos cuentan que las entrevistas que hacen de forma interna en el uso del seguro siempre salimos alto y por eso pues valoran y lo renuevan mucho, adicional a que, pues bueno, no estás con un trato humano y creo que justo en esta diapositiva que estás enseñando, creo que hay mucho texto, pero es básicamente esto de forma sumamente resumida, ¿no? Antes de tener, por ejemplo, un seguro digitalizado, los beneficios, pues a lo mejor el beneficio no genera valor, el seguro de salud tradicional es poco utilizado, lo que decíamos, ¿no? Muchos de nosotros podemos llegar a tener un seguro, pero pues la verdad es que hasta que no tengas algo mayor que te tengas que ir al hospital, realmente no le sacas provecho o no es un beneficio constante en ese sentido. Hay una alta incidencia de burnout y ansiedad. Por ejemplo, Sofía, tenemos esta parte de salud mental, entonces ahí también tú como people o como colaborador puedes ir detectando esto de forma preventiva y pues recursos humanos realmente, o bueno, desde mi experiencia ya me podrán contar Ivonne y Fer, si anteriormente no, yo antes de Sofía no tenía visibilidad de si mis colaboradores usaban el seguro o no. Al menos que fuera una tragedia me enteraba, ¿no? Pero creo que esto es algo, ¿no? Que se veía antes, durante... Pues sí, el acceso limita muchísimo la fricción, lo que veníamos hablando anteriormente, la salud mental es un eje y es como el centro, ¿no? Porque aparte mandamos como tips, ¿no? De salud mental, puedes tener tu diario y puedes ir como checándote tú cómo estás emocionalmente para prevenir. Y es una herramienta hoy en día para recursos humanos totalmente porque te damos toda la data de cómo está tu equipo. Y las empresas, por ejemplo, como les decía, los casos de éxitos de personas o empresas que ya utilizan Sofía, pues tienen el 40% mayor de rotación, menor de rotación, perdón, ausentismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que afortunadamente sí tenemos unos ejemplos muy claros y este análisis que hicimos me pareció increíble, ¿no? Darme cuenta que tantas empresas y haya tenido tanto impacto Sofía en diferentes empresas, la verdad es que me parece pues un caso increíble que compartir y presumir en este webinar. Pues, y está muy alineado, Majo, y gracias por compartir esta información con lo que nos siguen compartiendo aquí toda la audiencia que está conectada.
Esta lámina la dejo un poquito más porque me parece que resume muy bien, ¿no? Si no, quizás si no tienes identificado mucho en este momento cómo puedes tener lectura de esos beneficios o qué beneficios buscar digitalizando este tema de los seguros, pues aquí se muestra muy bien qué podría integrar, cómo podría funcionar como una herramienta para RH. Y esto lo comento porque uno de los comentarios que nos realizan aquí, de los diversos comentarios, es que los seguros en general no tienen una terminología tan amigable. Creo que esto es algo que también va cambiando, ¿no, Majo? Creo que un poco va cambiando, pero sí que tenemos que considerar quizá cómo la tecnología nos ayuda cuando tienes perfiles tan variados de colaboradores, cuando eres una empresa mediana, cuando tienes representatividad en todo el país, estoy poniendo cosas que aquí nos están compartiendo, y donde quizá no se conocen los medios digitales, pero esta puede ser la palanca, ¿no, Majo? Puede ser el momento. Si quieres responder muy rápido a este comentario que me pareció interesante, porque habla de un crisol de empresa que es del día a día, ¿no? Que se enfrentan a estas dificultades. Sí, totalmente. A ver, creo que la primera que mencionan de la terminología en los seguros, 100%, ¿no? O sea, creo que es un lenguaje muy complicado. A ver, yo entré y tuve que estudiar, ¿no? O sea, hoy en día sigo estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy complicado. Si no estás empapado de eso desde hace años, pues realmente de la nada te hablan de términos y es complicadísimo, ¿no? Que si tu póliza, que si tu deducible, que si todo, por ejemplo, algo que me gustó mucho de Sofía es tú te metes a la aplicación y bien explicado, o sea, literal, casi que 911, así de qué significa deducible y bien explicado, ¿no? Entonces, al final del día, Sofía es un seguro muy amigable, o sea, realmente amigable en el sentido de que te abraza para que entiendas lo que significa cuidar de tu salud desde todo el aspecto de los seguros. Y creo que un poco la otra parte, ¿no? Que comentabas, Ivonne, algo que, pues sí, obviamente los seguros, bueno, cada persona, ¿no? Y cada empresa tiene necesidades como muy puntuales. Sofía, pues al final del día tiene esta flexibilidad o tenemos estos diferentes planes que se adaptan, ¿no? A las necesidades puntuales de cada persona, ¿no? Y de cada empresa. Entonces existe como toda esa gama también, que es un poco complicado, ¿no? Poderlo como entrar en detalle aquí, pero sí también tenemos como esa apertura, ¿no? Para entender las necesidades puntuales de cada equipo, de cada persona y poder intentar cubrirlas. Y justo para cerrar este bloque, y como al inicio hablamos de que bienestar es tan integral, yo quiero pedirle a Fer un comentario sobre cómo, en este caso, Sésame, que bueno, nos has platicado mucho de la experiencia de uso y del caso de uso, ¿no? Que tienen con cada uno de los colaboradores, ¿cómo contribuye a tener alertas y a que la comunicación crezca, Fer? Porque ya Majo nos platicó un poco cómo es esta parte de la digitalización, de cómo puedes obtener información más rápida, comunicarla, tener tu día a día muy organizado en términos de bienestar. Pero probablemente esto empieza desde tener una comunidad abierta para que la gente haga comentarios y para que tú como RH puedas tener alertas. ¿Cómo funciona esto? Claro, digo, a ver, redondeando un poquito y como dices, bueno, Majo, digo, son muchas cosas, ¿no? Y al final vamos tomando de todo. Y creo que más bien es cómo hacemos que se viva esta experiencia digital, ¿no? Pero súper importante, si yo no lo comunico, nadie se entera, ¿eh? Yo puedo tener Sofía y maravilloso, y puedo tener Sésame y maravilloso, y yo, ¿no? Ver mi control de tiempo, todo, ¿no? Nuestros diferentes, lo que sea. Pero si yo no lo comunico con el equipo, se rompe. O sea, al final sí creo que la comunicación, el bienestar y la cultura, no puedo hacerlo como, ¿no? No lo puedo tener individual. O sea, tienen que ser parte de, y que yo lo viva como lo colaborador y que yo lo entienda. Oye, ¿por qué tengo que usar esta herramienta? ¿Para qué me va a ayudar? Para X, Y, Z. Oye, este beneficio de seguro, ¿no? Digo, retomando un poco lo de Majo. Ah, pues lo entiendo, es más amigable, lo tengo en el celular, ¿no? Cambia, no es el típico tradicional de que tengo que hablar y esperar 3 horas, ¿no? Entonces, es facilitarnos el día a día, pero lo tengo que comunicar, porque si nadie se entera de esto, bueno, si nadie se entera, pues todo el mundo vamos, ¿no? ¿Para quién para su lado? Entonces, creo que uno y lo vital es, la comunicación la tengo que entregar el día a día.
si la información no llega, no se busca. Entonces, sí, pero si yo ya la vivo, si conozco, si sé el objetivo de la empresa, pero también mi modo de trabajar, mi cultura, el beneficio, el tal, creo que se vuelve un poco, ya es como más este ciclo mucho más fácil de llevar el día a día. Se vuelve parte de tu día, ¿no? Es como cuando agarramos el celular y pues vemos redes sociales en cuanto nos despertamos, ¿no? Así más o menos van a ser las herramientas que nos acostumbremos a usar en el trabajo. Luego, creo que el bienestar está dentro de nuestro día. Es decir, oye, pues mira, pues sentí la garganta un poco seca, ¿no? Y pues me siento mal o, pues, ay, pues le escribo al doctor, oye, doc, me empieza a doler la garganta, ¿me echo un broncolín o te voy a ver al rato? O, oye, dame una, no tengo media hora en mi hora de comida o saliendo. Entonces, creo que se vuelve es normal, todos nos enfermamos, o sea, normalicemos el también nosotros decir, oye, pues mira, hoy no me siento bien, hoy es un mal día y pues está gris y pues no tengo ganas de trabajar, bueno, pues tómate 5 minutos, chop, chop y vámonos, ¿no? O, oye, no, sí necesito acercarme, oye, necesito acercarme con el líder y también evaluar cómo se van sintiendo las personas con esos beneficios o cómo se sienten con mi cultura, con mi operativa, con todo, también es importante nosotros empezar a hacer estas encuestas, evaluaciones dentro del equipo para saber qué es lo que tenemos que mejorar. No pasa nada, somos humanos todos, pero somos la fuerza, somos lo que yo digo es, sí está padre digitalizar y todo, pero nosotros al final somos lo que hacemos esas cosas. Entonces, ojito con esto, ¿no? Sí es súper importante también comunicar cómo nos estamos sintiendo y saber que pertenecemos a algo más, ¿no? Yo no creo que al final el ejemplo cae entre todos nosotros. Yo como líder tengo que dar ese ejemplo, yo como colaborador tengo que dar ese ejemplo. Yo interactúo y tengo que hacer también muchas veces este sentido de pertenencia. Es cómo lo hago, generando el ejemplo. Es, oye, mira, yo la uso, mira, yo te enseño, oye, compañerito, no, vente y vamos a hacer el reto tú y yo, porque pues tenemos que vienen vacaciones de verano y pues quiero estrenar el bikini, ¿no? O pues el traje de baño o pues lo que sea, ¿no? Entonces, son ejemplos burdos, audiencia, aquí se vale de todo, pueden opinar. Pero bueno, creo que este tercer paso es súper importante porque yo tengo que ser el ejemplo, ¿vale? Y se vale pedir ayuda y decir, no sé ni cómo empezar, como dijimos al principio de este webinar, pero bueno, es apoyarnos y de las personas que a veces saben mucho más que nosotros y decir, no pasa nada si decimos cómo empiezo, ¿no? Y la otra creo que también es importante de saber que cuando usamos estas herramientas o estos beneficios, todo esto nos genera datos. Estamos teniendo la minita de oro que antes nos peleábamos, ¿no? Unos 10 años atrás, 15 años atrás o hasta más, en saber qué pasaba por la cabeza de las personas, qué más puedo ofrecer, oye, qué se sienten cómodos, qué no, qué tengo que ajustar, en dónde yo estoy flaqueando, qué tenemos que mejorar, ya sea como líderes o como empresa o como colaborador. Entonces, creo que cada vez que usemos más, comuniquemos más, usemos herramientas que nos automaticen todo y lo tratemos de tener en un solo lugar, ahora sí que, ¿no? Lo más que podamos, ahí es cuando retomo la parte de ser estratégico, es decir, con toda esta data, cómo la interpreto y qué acciones voy tomando en el camino para ir ajustando en el momento real las cosas y no esperarme, como decía, al tercer Q o al cuarto Q de, bueno, el próximo año y metemos todo en presupuesto y esto otra vez, todos felices para 2027. No, creo que es del día a día y son 4 puntos vitales que creo que nos pueden ayudar a saber por dónde empezamos y para qué, ¿no? El cambio de experiencia digital. Muchísimas gracias, Fer. Pues a mí me parece que con este cierre, de alguna manera, ha sido una conversación muy orgánica, si puedo ponerla en un concepto. ¿Y a qué me refiero con esto? Creo que a veces hay una preocupación y ahorita no lo pueden, si nos lo quieren compartir, ¿no? La audiencia que está conectada. Hay esta percepción de que como que a veces como empresa vamos muy atrás de las grandes compañías, ¿no? Y esta conversación la he sentido como ir viendo los pasos
de lo que vivimos como empresa probablemente mediana, ¿no? Como empresa pequeña, todos en el día a día. Y a veces, y lo digo desde una experiencia, desde las encuestas que levanto desde el instituto con las organizaciones, también no pensemos que las grandes empresas lo tienen todo resuelto. Como organización experimentamos, sin importar el tamaño de la compañía, probablemente las complejidades son distintas, pero sin importar el tamaño, tenemos este desafío de comunicar mejor, tenemos el desafío de vivir el bienestar en el día a día, de que los líderes de recursos humanos sean embajadores de cultura y construyan la cultura en el día a día, y que cada interacción se vaya convirtiendo en ese dato que nos va a permitir tomar una decisión más rápido, más ágil y una decisión asertiva, ¿no? Entonces, gracias Majo y Fer, porque me parece que a través de este journey de 3 pasos, podemos hoy plantearnos como líderes de recursos humanos en esta pregunta de si realmente estamos avanzando o si estamos nada más en la intención de comprar una plataforma sin entender cómo utilizarla, el para qué, los impactos que tendrá, y todo eso es, digamos, el arranque de la conversación. Para obtener un resultado diferente hay que responder y hay que plantear estas preguntas de una manera distinta desde el inicio, y lo vimos en los 3 puntos, ¿no? Por una parte, nuestra entrada, donde hablamos de cómo, sin importar el tamaño, hoy como líderes estamos con nuevos requerimientos de cumplimiento, con el desafío de verdaderamente ser más productivos, pero no a costa de las personas o no a costa de la salud de los colaboradores, teniendo que retener mejor a los colaboradores. Y todo esto teniendo que hacerlo en una transición de salir de lo manual hacia llegar a una forma mucho más digitalizada que nos permita mejores decisiones y que nos permita ahorro de tiempo. Hablamos también de cómo la data por sí sola no nos funciona, hay que cruzarla y hay que utilizarla, ¿no? Continuamente para esa decisión, pero ya cruzada con una interpretación, con una mejor lectura de lo que sucede. Y cerramos con el tema de casos de éxito, de cómo el bienestar puede ayudar a conservar a las personas e inclusive a que nuestra marca empleadora se posicione de una manera diferente para atraer a verdaderos talentos. Entonces, me parece que además con la información en este resumen que tenemos, nos llevamos ya estos aprendizajes clave que de alguna manera los mencionaron Majo y Fer. Digitalizar, cruzar correctamente y entender que de alguna manera hoy, y yo no sé si siempre, pero ya hablamos más de eso, Majo y Fer, nos movemos por experiencias. Hablamos de experiencias y hay una generación además mucho más joven que se estará encargando de recordarnos que el bienestar importa, que los días de salud emocional importan, que la flexibilidad importa. Eso forma parte de nuestro día a día. Y ahora sí, pues teniendo estos aprendizajes clave, le recordamos a las personas que van a tener esta información disponible, pero también que estamos abiertos para algunos comentarios o preguntas que puedan tener. Y yo no sé si en lo que damos paso a esta lectura, Majo y Fer, ¿tienen algún comentario adicional? A ver, digo, para mí fue clave, todos, no entremos en pánico, ¿no? Es lo que yo digo. Sí. Me gustó mucho, Fer, me gustó porque estamos hablando de algo muy natural, el miedo. Sí, el miedo. Es humano y a todos nos pasa. Y no tenemos la fórmula perfecta, aún tratándose de una compañía grande, ¿eh? No, de verdad, no está resuelto. Se siguen enfrentando al mismo tema de cómo comunico un bienestar para que la gente sepa que existe y que lo puede utilizar de esta manera. Sí. Entonces te dejo con esta reflexión, de verdad que no cunde el pánico porque la tecnología o la digitalización podemos darle otra lectura que no sea la del pánico, ¿no? Sino la de ese gran apoyo que va a representar y te dejo con esa reflexión, Fer. No, y Majo y a todos, no, lo dije porque nos tiene que salir así, que no, o sea, que no cunde el pánico, pues sí, a ver,
contrataste algo, no nos pasa, oye, pues voy a probar este doctor por primera vez, me gustó, no me gustó, me funcionó, no me funcionó, y pues es prueba y error, es lo mismo que hacemos con el equipo. Entonces, no tengamos de miedo de este cambio, porque ya vivimos en era digital. Usamos computadora, hablamos por teléfono, usamos redes, ¿no? Lo que ustedes quieran. Entonces, nada más es cambiar algunas herramientas o programas que ya venimos usando ¿no? En varios momentos, pero cambiémonos a cosas que ya nos faciliten, ¿no? Digo, Ivonne, no sé, Majo, seguro si están un poco de acuerdo, chance, ¿no? O la audiencia que nos dice, porque seguro que hay mucho que comentar. Fíjate que de las preguntas en la audiencia está vinculado y a lo mejor Majo también se quiere ahorita subir a esta conversación con una de estas preguntas. Bueno, a ver, la primera pregunta es si en una empresa chica es viable todo lo que acaban de compartir y si se pueden ver en práctica los ejemplos que acaban de compartir. Totalmente. Yo estoy de acuerdo que con cualquier empresa se puede hacer, especialmente con una chica, ¿no? Creo que el impacto se va a ver mucho más grande y como decíamos ahorita, que no cunda el pánico, ¿no? O sea, todas las empresas empezamos donde estamos ahorita, ¿no? Empezando, experimentando con prueba y error. Entonces yo diría que sí, obviamente todo, yo soy de la idea, no sé qué opinen ustedes, pero que todo basado en las necesidades puntuales de tu empresa. No importa si son 100 o 1500, ¿no? Lo importante aquí es identificar cuál es tu mayor dolor o qué es lo primero que te gustaría intentar digitalizar y ya de ahí partes, ¿no? Creo que no es tanto el tamaño de la empresa, sino que tengas muy clara cuál va a ser tu estrategia para hacerlo, pero sí, sin duda. Así es. Y la segunda pregunta, bueno, que está ligado un poco esto al tamaño de la empresa, es, bueno, considerando una empresa mediana, si ustedes tuvieran que empezar desde cero respecto a RH digital, a incorporar procesos digitales en recursos humanos, ¿con qué arrancarían primero y cuál sería una acción que evitarían? Para que fluya el tema de la digitalización. Esa es la pregunta. Y mucho en lo menciono unos segundos, ¿no? Para la respuesta que viene. Sí. En este escenario tan práctico que hemos hecho, reiterarle a las empresas que el miedo sale por la puerta cuando llega ese entender en dónde estoy parado, dónde están los dolores y cómo puedo ir, no con 6 acciones al mismo tiempo, probablemente con una, con 3, con una plataforma, midiendo, estableciendo ciertos objetivos, ¿no? Con respecto a esa plataforma que utilizamos, pero ni hay que correr, ni hay que apanicarse, hay que entender que la digitalización es un facilitador para estas cargas largas que tenemos, este papeleo, estas 15 pestañas en Excel, este tipo de cosas que pueden irse resolviendo de una manera mucho más práctica. Y ahora sí les paso el micrófono, ¿con qué empezarían y qué se evitarían? Majo, si quieres empiezo yo. Bueno, lo traigo más del día a día, ¿no? Empecemos con lo básico, hagamos una... Que para ti puntualmente me dicen, cuando cuentas con diferentes perfiles de colaboradores, Sí. o si mi empresa es mediana y va en camino a una gran empresa por volumen de colaboradores, si no todos conocen los medios digital, ¿cómo puedes empezar con esta narrativa de seguros digitales, del tema de bienestar? A ver, creo que son, digo, 2 preguntas y si quieres, la primera, Ivonne, de cómo empezabas. Adelante, Fer. ¿Cómo empiezas la parte de RH digital? En primer punto, operación. ¿Qué tengo en mi operativa? ¿Cómo son mis procesos? ¿Qué herramientas tengo? ¿O no tengo herramientas? Sigo usando Excel. Oye, ¿qué beneficios tengo? Hagamos un checklist de este dashboard perfecto que decíamos. Ahí tienen sus 5 pilares de cómo empezar, ¿no? Que no cunde el pánico, lo mismo que digo es, operativamente, ¿qué herramientas me van escojamos una o dos, qué herramientas me van a facilitar para X, Y, Z necesidades que yo tenga, ¿no? La otra, y muy importante, ¿qué beneficios doy? ¿Qué cumplen estos beneficios? ¿Cumplo bajo las normativas que me piden o me falta algún otro beneficio, etcétera, etcétera? Y también estas encuestas dentro que hagamos es, ¿qué quieren? Es muy fácil, ¿eh? Hagamos una encuesta. ¿Qué beneficios te gustaría tener?
Y de ahí vamos, ¿no? Descartando, o sea, que es más fácil porque pues al final es seguro y todos buscamos seguros, ¿no? Pero beneficios adicionales, que si el gym, que si, no sé, clase de inglés, existen muchos, ¿no? Y luego de ahí, entonces empezamos a añadir otras cosas, pero busquemos herramientas ya 360 que nos den, o sea, que nos den prácticamente todo, no queramos dividir para conquistar, ¿no? Que luego pasa que les digo, llegamos a tener 10, 15 herramientas en empresas, ¿va? Mediana se puede y escojamos a estas personas que saben de tecnología o que ya usaron esa herramienta o que son mucho más ágiles dentro de, ¿vale? Porque podemos tener, acuérdense, generaciones más grandes que nosotros que también sepan de tecnología, ¿eh? Que estén adelantados y también lo sepan usar. No, Claro. no solo son generaciones abajo o las nuestras. Entonces, creo que yo empezaría por ahí, espero haber sido clara, y bueno, la parte de beneficios se la dejo más a Majo, que puede dar un poco más de profundidad. Sí, y de acuerdo contigo, Fer. Ahora, en cuestión como de beneficios, creo que igual parto de lo mismo que tú estabas diciendo, Fer, de entender cómo está tu equipo, qué necesitan, qué les duele y qué quieren, ¿no? O sea, creo que, como decíamos al principio, luego de lo que más pecamos es de suposición, ¿no? Y de suponer. Supongo que quieren hacer ejercicio, no, pues a lo mejor y no, ¿no? O sea, realmente a lo mejor no pueden hacer ejercicio, ¿no? Entonces, entender qué beneficio en cuestión de su salud es lo que mayor impacto va a tener y sí les va a dar algo, ¿no? Y sí lo van a utilizar. Y luego, como en cuestiones como de seguros en empresas medianas, grandes, chicas, que a lo mejor no están empapados en esta parte como de beneficios digitales. A ver, creo que, bueno, en Sofía y creo que muchísimas, igual en Sésame y en muchas otras herramientas, se dan capacitaciones, ¿no? Parte de nuestro trabajo como beneficio es acompañarlos a ustedes, darles capacitaciones del principio al final para que ustedes puedan entender cómo esta parte de la digital, o sea, cómo un beneficio digital funciona, ¿no? Y los acompañamos, ¿no? Creo que eso es primordial que nos llevemos de este webinar, ¿no? Saber levantar la mano y saber que hay personas, y hay herramientas, y hay plataformas que te capacitan, que te enseñan, que te acompañan. Sofía, por ejemplo, tiene atención 24/7, ¿no? En cuestión tanto de doctores, pero también como de atención al cliente. Entonces, no están solos en la adaptación de estas herramientas, ¿no? Eso creo que sería también como reflexión de esta pregunta. Correcto. Pues muchas gracias, Majo. Pues son dos ideas centrales. Tal vez es tu momento de una herramienta 360. Me quedo con ese mensaje por parte de Fer, también para que lo consideren. Sí. Y lo que dice Majo, yo creo que es, a ver, la intuición y la corazonada sigue teniendo un lugar importante en la empresa, tal vez para una comunicación, ¿no? Con los colaboradores, pero hay que salir de esas corazonadas para decisiones que impliquen mayor asertividad y costos, ¿no? Entonces, bien importante también entender cómo podemos hacer una combinación entre mi intuición como director, como líder, como cualquier colaborador, apalancándote muy bien con la tecnología. Pues cerramos entonces en punto pasaditas de las 11. Gracias, Majo, gracias, Fer, y recordarle pues a toda la audiencia que esta información está disponible y que sigan en sus redes a Sésame y a Sofía porque comparten continuamente muchísima información relacionada con cómo implementar esto, lo que platicamos en el día a día de la organización, sin importar el número de colaboradores. Yo soy Ivonne Vargas, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, Ivonne y Majo. Un gustazo. Gracias. Lindo día a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron. Listo, chicos.